Bueno, y siempre tocamos el corazón de Dios cuando sale la palabra de oración, de gemido, de clamor, de lo más profundo de nuestro corazón. ¿Ven? Dice la Biblia, y dice la que usted tiene ahí, que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado ante su presencia. Entonces Dios se acordó nuevamente de Israel. ¿Ven? En un proceso de esclavitud, en un proceso de donde ellos estaban siendo hostigados por el imperio egipcio, en ese momento inculcándoles culturas ajenas como el dios del agua, como el dios del sol, como el dios de la tierra. Y mientras iban pasando las generaciones, hay cosas que obviamente se van a perder, pero siempre hay una persona quien se dedica a permanecer en las cosas que a Dios le agradan. Podemos apartarnos de Dios, podemos alejarnos, tomar distancia, pero siempre hay algo en nuestra vida que nos dice: tenés que volver al Señor, con Dios todo es posible, tenés que seguir siempre hacia adelante, ¿no? Y eso es verdad, cada uno de nosotros nos ha pasado eso alguna vez en nuestra vida. Bien, entonces el proceso de liberación, de libertad del pueblo de Israel lo inició Moisés, después de un proceso también de él de 40 años cuando Dios lo llamó, tuvo un proceso de 40 años más prolongándose, 80 años donde él tuvo que luchar consigo mismo, con su personalidad, con su mente, también con su cobardía. Dios fue muriendo con todas esas cosas hasta que entendió que lo que Dios quiere en nosotros nadie se puede resistir. ¿Ven? Por eso nunca resistamos al Espíritu Santo de Dios ni al llamado de Cristo para nuestras vidas, porque de cualquier manera Dios te va a volver a llamar para que uno cumpla los ministerios, los propósitos de Dios en esta tierra. Y en ese proceso de los 40 años siguientes, ¿no? Para mí se parte en dos etapas la vida de Moisés: los primeros 40 años del llamado de Dios, y cuando él se fue al desierto, y después cuando Dios lo volvió a llamar otros 40 años más en libertad del pueblo de Israel. Y hay dos procesos. Y hay en uno de esos procesos que Moisés fue inducido por el Señor, y tuvo que ser un discípulo, y en este momento cayó Josué. ¿No? Josué y unos pares más. ¿Quién eran los dedicados a levantar la mano del siervo de Dios para que la victoria sea perpetua en el pueblo de Israel? Así con todas estas cosas, cuando uno está mamando, cuando uno está comiendo, cuando uno se está sometiendo a lo que es la crianza cristiana, siendo hijo de Dios, va adquiriendo muchos ejemplos de los demás, ¿no? Y la Biblia dice: imitad pues la fe de sus pastores, de aquellos que están allí promulgando la fe de Dios. No, Dios no se necesita que nosotros podamos imitar la fe del otro cuando hay cosas positivas. Y yo creo que Josué tuvo la misma determinación de poder copiar ciertas cosas de su maestro. Así como nosotros copiamos cosas de Cristo, que está en la Biblia, cosas de hermanos que para nosotros nos hacen bien y decimos: mira, me gusta esta fe de este hombre porque no se aparta de Dios, a pesar de lo que pasa, sigue alabando al Señor, sigue cantando, sigue orando, los milagros siguen sucediendo. Y yo quiero imitar la fe de este varón o de esta mujer. No siempre pasa en nuestra vida. Ha pasado un montón de veces con predicadores, con hermanos que he conocido. Entonces Josué, veo yo, que tuvo las mismas actitudes que su maestro. Pero el enemigo nunca queda quieto, nunca se queda vagando en el camino, siempre tratando de buscar la posibilidad de poder debilitar a la persona y a los que los prosiguen, también a los que vienen por detrás. Y por detrás de Josué venía un pueblo enorme que venía de pasar de un mar en seco, dice la Biblia. Y la cosa venía cuando venían del otro lado. Tenían que volver a pasar un Jordán, un río, un agua en seco. Y él tomó la misma determinación de su maestro. Y dijo: ¿dónde está Dios? Y agarró su manto y golpeó las aguas y se dividieron en dos. Y así en nuestra vida, cuando nos encontramos en algo que no podemos, pedimos ayuda a Dios y decimos: Dios mío, demuéstrame que tú estás aquí. Y empezamos a golpear la ventana de los cielos para que se abran y Dios caiga sobre nuestra vida con bendiciones, con respuestas, con palabras. Y es así donde Dios se mueve y empieza a demostrar que está con nosotros, que está con su vida, ¿no? Y conocemos la gloria de Dios. Y conocemos y palpamos el Espíritu de Dios y los milagros de Dios en nuestra vida. Físicamente, espiritualmente, mentalmente, psicológicamente.
palpamos la misericordia de Dios en nuestro ser. Aquellos que sufrían de pánico, hay algo psicológico que se mueve en su mente, que tiende a tener miedo, entonces Dios trabaja y hace milagros en esa vida. No, los que a veces sufrimos cosas físicas, necesitamos de Dios que nos sane y que haga un milagro en nuestro ser, en nuestro corazón, en los pulmones, en nuestra vista, en cualquier lugar que sea de nuestro cuerpo, y Dios muestra su gloria sobre nuestro ser, ¿no? Esto es verdad, porque lo palpamos, sentimos que Dios está y Dios se mueve con poder. La cosa es, luego de todo eso, aun cuando Dios haya demostrado gloria, poder, permanencia, persistencia sobre nosotros, demostrando su sentimiento, amor, compañía, el diablo nunca se queda quieto y utiliza a los seres o los espíritus menos pensados por nosotros. La Biblia los cataloga como espíritus que están en las regiones celestes, en demonios que posesionan a otras personas para que puedan hacernos daños, o mismas personas que son inducidas por el diablo para que puedan detener la obra de Dios. Tiene distintos tipos de armamentos el diablo para poder frenar nuestra fe y nuestros pasos con el Señor. Y uno de ellos yo me centro cuando Dios habló cara a cara con Josué y le dijo: bueno, esto es para hacer, no dice así la Biblia, ¿no? Yo siempre tiendo a meterme un poquito en lo que es la prédica. Y empezó Jehová Dios a hablar con Josué, ¿no? Y le dijo: bueno, llegaste hasta acá. Hay algo que yo tengo que demostrarte a vos y a todo el pueblo de Israel, que las cosas a veces no es con fuerzas, ¿no? Y muchas veces pensamos que a la fuerza nos vamos a llevar el mundo por delante. Y la palabra de Dios nos demuestra, como dijimos anteriormente, que las guerras espirituales se ganan de otra manera, no con fuerzas, no con mis ganas, no con mi físico, no con mi intelectualidad. Las peleas lamentablemente a veces no son así en el camino al cielo. La Biblia nos dice que hay géneros que no se van si no es con ayuno y oración, con integridad ante los ojos de Dios, sometiéndonos al Señor para que el diablo pueda huir de nuestra vida y de nuestro lugar. Entonces Dios quiso demostrarle de la misma manera a Josué que la cosa no era tan enérgica como él pensaba ser. Tal vez no estaba tan preparado militarmente él para poder afrontar una batalla contra los de Jericó. Y Dios tuvo que tomar una estrategia diferente que con la que tenía con su siervo Moisés. Moisés tuvo que luchar contra pueblos, contra otras personas, contra ejércitos, y Dios lo fue preparando en el momento. Pero él quiso enseñarle a Josué en esta parte de la historia que las estrategias a veces son diferentes en el camino del Señor. Y la Biblia nos dice: no es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, si nos agarramos de todas esas cosas, la fuerza física no te va a llevar a un lugar lejano. Las estrategias mentales tal vez no te van a llevar tan lejos tampoco. Porque nuestros pensamientos, dice la Biblia, no son los mismos pensamientos que los de Dios. Nuestras intenciones tampoco son las mismas que las de Dios. Él traza nuestros caminos donde nosotros debemos caminar. Entonces Dios empezó a hablar con él personalmente. Y a veces nos cuesta tener una cercanía personal con el Señor para que Él nos demuestre su voluntad en nuestra vida. Esto es lo que nos invita a Dios cotidianamente, continuamente y diariamente, a que nosotros podamos tener una relación más cercana con Dios, para que Él pueda demostrarnos y decirnos todas las cosas que nos conciernen a nuestra vida, que nos ayuda a poder seguir siempre hacia adelante a pesar de que nuestro día sea oscuro o que haya millones de batallas que poder sobrepasar. Dice la Biblia: más Jehová dijo a Josué. Esto se encuentra en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 2. Más Jehová dijo a Josué. Esto es lo que yo hablaba anteriormente. Primero y principal, tener una cercanía con el Señor. Muchos de ustedes a veces sienten la presencia de Dios y eso está cercano. El Espíritu Santo de Dios les demuestra que está al alcance de nuestras manos. Y aún más así, a veces cuando probamos a Dios, como dice el libro de Malaquías,
golpea la puerta de los cielos. Clamar en ayuno y oración. No crees demasiado, no tenés tanta fe, entonces pedímelo. Entonces la palabra dice que Dios dice, probadme en esto. Dice más Jehová, dijo Josué. Mira, yo he entregado en tu mano, y de ahí vamos a partir. Cuando uno tiene cercanía con Dios, las cosas son totalmente diferentes. Créame que es así. Y usted habrá tenido experiencias reales de cuando Dios demuestra su cercanía con usted, todas las cosas son diferentes. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, las cosas son totalmente adversas. Cuando uno tiene cercanía con Dios, uno clama a Dios y Dios te responde, porque Dios cumple su palabra. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Pero si uno no tiene cercanía con Dios, uno puede gritar a los cuatro vientos y el bolsillo y no vas a poder tener esa ayuda divina. Lamentablemente, porque hemos elegido individualmente alejarnos de Dios. Pero cuando uno tiene una cercanía, cuando uno está metido en el río del Espíritu Santo de Dios, es imposible o no hay manera posible de que Dios no te pueda responder. Dios te va a escuchar, Dios va a oír tu voz y te va a responder instantáneamente. Dios va a hacer el milagro que tu vida necesita. Créame que esto es así porque lo he palpado, lo he experimentado. Y entonces, cuando hay cercanía, cuando hay relación directa entre el individuo, la persona con Dios, hay una interacción continua. Yo hablo con Dios y Dios me responde. Dios habla conmigo y yo actúo en base a lo que Dios me pide. No, es una ida y vuelta. Es un receptor y un emisor. Hay cosas que Dios me demanda y yo cumplo. Hay cosas que yo pido y Dios me responde. No, es una interacción de ida y vuelta constante. Y es la que podemos percibir, la que podemos notar que hizo Dios con Josué. Dijo más Jehová, dijo Josué, mira, yo he entregado en tu mano, Jericó, y no tan solamente a él, sino que a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues de la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas del pueblo de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Amén. Vimos que inicialmente, a mi entender, o como puedo deducir la palabra de Dios, Dios se mueve cuando hay cercanía de parte nuestra para con Dios. ¿No? Cuando la relación es totalmente directa. Y ahí es donde nosotros vamos a poder tener la claridad del Espíritu Santo de Dios para poder avanzar en los lugares adversos o en los lugares de peligro sobre nuestra vida. Dios te va a dar la claridad en esos momentos para que uno pueda tener la lucidez de poder pelear y de presentarle batalla a Él. Como hemos dicho inicialmente, no es con nuestras fuerzas, no es con nuestra inteligencia, sino que es con el poder del Espíritu Santo de Dios, como se consiguen las victorias o las batallas personales o colectivas para nuestra vida. No hay otra vuelta que darle, no hay otra estrategia que buscarle a la cosa, sino que cuando uno permanece con Dios, Dios se nos demuestra fiel para cada uno de sus hijos. Esto es así. Y entonces acá Dios vio que Josué necesitaba algo diferente de lo que había sido enseñado, de lo que había visto. Dios le quería enseñar algo distinto. Que los pensamientos de los hombres, a veces, muchas veces, van en contra de lo que Dios le dispone. ¿No? Volvemos a repetir. La Biblia dice que nuestros pensamientos no son iguales a los del Señor.
Entonces, con eso no hay vuelta a guerra. Entonces Josué necesitaba una dirección, ¿no? Acá vemos la necesidad de Josué como líder en esta primera parte de esta enseñanza. Josué necesitaba una dirección hacia dónde. Si Dios le había planteado una manera de obtener la ciudad, Dios le había planteado la forma de cómo conseguirlo, entonces Dios mío, dame dirección. Necesito que tú me des la dirección hacia yo donde ir. Y eso es lo que los cristianos, los hijos de Dios y las hijas de Dios necesitamos cotidianamente, continuamente, tener la dirección de Dios. Tener a nuestro Dios delante nuestro para que Él sea nuestra guía, para que Él sea nuestro pronto auxilio. En el libro de los Salmos encontramos millones, cientos de versículos para nosotros podernos agarrarnos y seguir el direccionamiento de parte de Dios. Entonces, necesito una dirección y yo me imagino que cuando él empezó a escribir estas cosas, Dios fue relatándole y Josué empezó a preguntar, Dios mío, ¿cómo puedo hacer? Cuando la palabra de Dios empieza a Josué, más Jehová dijo a Josué, mira, no, me imagino yo pero yo veo el peligro delante de mí. Estoy observando una cosa. Y ellos nos van a ganar. Por eso es que David mira y hay un parate, hay una coma, hay una separación bíblica y escatológica en esto. Mira hacia tu alrededor. Mira lo que el panorama te está pintando en este momento. Mira lo que pasa. Y nos remitimos después más tarde cuando un siervo, el profeta, le dijo, despertate, mira que el peligro está enfrente nuestro. Pero Dios le dijo, mira, yo te he entregado en tus manos a Jericó. No esta batalla, sino que la ciudad entera, no esta pelea, no este momento de lucha que vas a tener, no esta parte momentánea de prueba que vas a poder transitar. Yo te voy a entregar la victoria. Voy a entregar la ciudad en tus manos. Entonces ahí es donde Josué empezó a decir, pero ¿dónde tengo que ir, Dios? Dame dirección. Y el punto número uno que puede conmigo. Dame la dirección, dame el lugar donde yo me tengo que orientar para poder ir. Sé tú mi brújula, es lo que me imagino yo en esta conversación. Sé tú mi guía, mi pronto auxilio en los momentos en los que yo no pueda poder sobrepasar. Por eso pienso que la primera cosa que Josué le pidió fue dirección a Dios. Que Dios vaya por delante de él y le vaya mostrando los lugares donde él debería ir. Y Dios no se quedó ahí con esta palabra, sino que le dijo, yo te he entregado a Jericó. Y muchas veces cuando las guerras se van ganando, yo que a veces soy fanático de las películas bélicas, y a veces quedo solo en casa mirando todas esas cosas porque me apasiona demasiado. El ejército trata de salvaguardar al rey, ¿no? Protegerlo, porque ahí está la dinastía, ahí está la herencia, y ahí está todo el poder. Pero Dios le dijo, vas a tener a Jericó en tus manos. Y la presa más importante de esa ciudad para que se corte todo lo malo, también la vas a tener en tus manos. Cuando Dios promete victoria sobre nuestra vida, lo hace de manera completa, porque Dios te va a dar la dirección en dónde atacar y cómo poder orar, cómo poder ayunar, sobre dónde poner el énfasis de tu oraciones para que Dios pueda romper cadenas, para que Dios pueda romper con ese corazón de piedra y convertirlo en uno de carne. Dios te va a dar el
Y le dijo: yo te voy a entregar a la Jericó y a su rey y a sus valores de guerra. Y ahí viene la estrategia. Vas a rodear la ciudad con todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez por día vas a hacer, con todos los hombres de guerra, pero no vas a pelear. Vio que no es con nuestras fuerzas, no es con nuestro intelecto, no es por nada, pero podemos tener muchos títulos en nuestro ser. Puedo ser periodista, profesor, árbitro, puedo ser preceptor, puedo hacer montones de cosas, pero si Dios no está ahí, se desvanece toda mi inteligencia. Puedo hablar bonito, por conocimiento, sí, lo hacer. Pero si Dios no está ahí, no sirve de nada. Entonces es con la fuerza de Dios cuando ocurren los milagros. Es con el Espíritu Santo de Dios cuando Dios rompe cadenas. Es con la fuerza de Dios y de su Hijo para que nosotros podamos alcanzar el milagro. Puedo tener el mayor conocimiento bíblico también, pero si no estoy anclado en los pies de Dios, no me sirve de nada. Puedo hablar en lenguas, puedo poner manos en los enfermos y ellos pueden sanar, pero si no puedo tener el direccionamiento de Dios, no puedo tener la misión de Dios sobre mi vida, no me sirve de nada. La Biblia dice que cuando nosotros tengamos esas excusas delante del trono de Dios, Dios va a decir: apartado de mí, no los conozco, pero yo prediqué, yo hablé, yo sané en tu nombre. No me sirve de nada si yo no tengo el Espíritu de Dios en mi vida. Me sirve de nada si yo me manejo sobre mi intelecto, sobre mis actitudes. Y Dios le empezó a decir: yo tengo estrategia para vos en tu direccionamiento, no soy que dentro de mí. No es más como vos pensás. Vas a mandar a los hombres de guerra, sí. Puede tener miedo la gente de Jericó, puede ser. Pero más se van a enardecer. Se van a poner más rudos cuando vean a los hombres de guerra. Pero no van a luchar, le quiso decir, en otras palabras de Dios. Van a rodear la tierra y van a empezar a hacer sonar un instrumento. Los instrumentos de guerra que uno tiene son la oración, la alabanza, la dedicación, la devoción, derramar el corazón de la presencia de Dios. Esas son armas espirituales que uno tiene para poder vencer al enemigo. El enemigo no va a ver que nosotros vamos con fuerza, ni con carne, ni con lucha, ni con mentalidad humana, ni con inercia natural. No, el diablo va a ver que nosotros nos sometimos a Dios, que hemos cumplido la palabra de Dios, que Dios cuando nos dijo: tenés que orar, tenés que ayunar, tenés que buscar más de mi presencia, tenés que meterte más en el río para poder obtener la victoria. Y el diablo está viendo que cumplimos la dirección de Dios que ha planteado sobre nuestro ser, y va a ponerse loco y va a empezar a querer luchar de una forma distinta. Pero las estrategias de la dirección de Dios es donde se va a cumplir en nosotros. Para esto yo tengo una palabra para compartir con ustedes. Éxodo 14:14 dice la palabra de Dios así: Jehová peleará por vosotros, y vosotros van a estar preocupados, van a estar locos. No, la palabra de Dios no dice eso. Peleará Jehová por vosotros. Jehová peleará por vosotros, por ustedes. No hay esfuerzo físico en estas cosas. Mi hijo no quiere cambiar, entonces no hay esfuerzo físico posible. No hay fuerza humana cuando uno quiere cambiar al esposo, a la esposa, al amigo, al primo, al vecino. No, no es así. Jehová peleará por vosotros y ustedes van a estar tranquilos, dice la palabra de Dios. Esa estrategia que Dios tiene para nosotros. Vio que no es como el hombre o la mujer piensa. No es como el joven o la joven piensa. El adolescente, no. No vamos a llegar bien. No he llegado nunca a Dios. Creo que usted, por experiencia propia, también se podrá dar cuenta que cuando
engaños, sus traiciones. ¿Cuántas veces ha querido cambiar, reformarnos? No podemos, porque no tenemos la fuerza del Espíritu Santo de Dios, no tenemos la ayuda de Cristo. Pero todo es diferente cuando estamos con Dios y agarrados de su mano. No, porque tenemos una ayuda divina sobre nuestros vidas. Dios nos da la dirección, nos da las estrategias, y Él pelea por nuestra vida y nos prepara para la batalla. Y entonces cuando se dan estas cosas, estos ítems en nuestra vida, nosotros empezamos a tener confianza en Él. ¿No? Y ahí cumplimos la palabra de Dios cuando dice en el Salmo: pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Pacientemente esperé a Jehová. Ya no me preocupo más. Se cumple en mi vida la palabra de Dios de Éxodo 14:14. Y ustedes, yo, mi vida, la vida de ustedes, cuando Dios pelea por mí, voy a estar tranquilo. Voy a esperar pacientemente en Jehová y Él se va a inclinar hacia mí, me va a escuchar. Yo no sé cómo va a ser la cosa, pero Dios me va a oír. Yo voy a clamar a Dios y estoy confiado de que Dios me va a escuchar. Muchas veces hemos orado de esta forma: Dios mío, si me escuchas en mi oración, respóndeme con esto. Y Dios responde tarde o temprano, pero Dios responde, a veces más temprano que tarde, según nuestra fe. Pero Dios responde siempre en nuestra vida cuando hay cercanía con Dios. Cuando dejamos que Él luche por mi vida y yo permanezco tranquilo, en paz, porque sé que Dios me va a responder. Bueno, sigue la cosa, ¿no? Y a veces la duda quiere entrar en nuestra vida. Y es ahí donde uno internamente tiene que saber que eso jamás tiene que producir ese gozo. Primero, como hijo de Dios, porque andamos por fe. Y si andamos por fe, dice la palabra de Dios que no hay momento ni hay ninguna circunstancia en la que nosotros podamos dudar de su palabra o de lo que Dios pone sobre nuestra vida. No hay manera, no hay lugar que yo pueda dudar de Dios. Tarde o temprano Dios va a cumplir su palabra sobre nosotros. Entonces, Josué empezó a escuchar lo que Dios dijo. 6 días van a ser esto. Y vas a ordenar a los sacerdotes a que también trabajen. Todos, pueblo, chico, grande, anciano, niños y hasta los que servían a Dios, levitas, sacerdotes, los que daban la palabra de Dios, profetas, hasta Josué tuvo que ir a trabajar para poder conseguir la obra de Dios en su vida. Todo junto en unanimidad de espíritu, en obediencia conjunta y colectiva, se encuentra la victoria para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y Dios le dijo: todos van a hacer esto, que ninguno se quede afuera. No lo dice la Biblia en mi forma de discernir. Usted no va a querer buscar encontrar de Él y no lo va a encontrar en mi forma de expresar. Que no se quede ninguno afuera de lo que yo estoy ordenando. En otras palabras, le quiso decir Dios a Josué. Y vos vas a transmitir estas cosas al pueblo, tal cual yo te lo estoy diciendo. Ni para afuera, ni para el otro costado. Cumplan lo que Dios le ha dicho. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oirás el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. ¿Vio? Es una acción colectiva que Dios necesita sobre nosotros como iglesia y como pueblo de Dios. Alguien ve el peligro, lo anuncia y la iglesia ora. Dios revela dónde viene el diablo a querer secuestrar al pueblo. Es avisado y el pueblo ora para poder obtener la victoria y no permitir que el diablo siga avanzando. Yo me imagino que en el día 2, en el día 3, en el día 4, 5, 6, el enemigo ha presentado montones de batallas, de estrategia de cómo poder doblegar y quebrar ese cinturón que ellos empezaron a tejer. No lo dice aquí. Me imagino yo. Que todos juntos haciendo un círculo rodeando la tierra empezaron a obedecer a lo que Dios había dicho.
tocar el instrumento nada más. Y por si pasaba algo, primero iban los hombres de guerra, aquellos que batallan para la obra de Dios, los intercesores, los que oran, los que claman, los que ayunan, siempre peleando, teniendo batalla, los demás acompañando, orando, obedeciendo a Dios, alabando a Dios en medio de la prueba, de la lucha, para que Dios pueda caer con su gloria y así poder hacer la obra de Dios entre medio del pueblo. Todos unánimes en un solo sentir, así como esos 120 que hicieron descender de fuego el Espíritu Santo de Dios a la iglesia. Cuando el pueblo de Dios estaba cautivo, también oraron todos juntos para que Dios enviara un libertador, y así apareció Moisés. Y una cosa diferente, porque la Biblia dice: cualquiera que pide uno acompañado con otro en mi nombre, Dios va a responder. Mejor son dos que uno, dice la Biblia. Entonces, si dos se pusieran de acuerdo, Dios va a estar ahí cuando hay dos o tres congregados en mi nombre. Dios está libre cuando hay unanimidad, cuando hay unidad de espíritu, es donde Dios también se mueve. Por eso que Dios dijo: vayan todos, que nadie se quede afuera. Y las pruebas vienen sobre nuestra vida para poder hacer las cosas posibles. Siempre se presentan pruebas cuando uno empieza a obedecer a Dios. Y me imagino yo que en el día sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo y primero, el diablo no quiso que la cosa siga avanzando. Porque si la veía bravo, esto no está peleando con armas. Porque el diablo se dio cuenta que aquí podía ganar. Porque eran débiles tal vez esas personas. Los más fuertes habrán muerto en otras batallas, quedaron en la descendencia. Y a veces la descendencia no adquiere una cierta experiencia, no son tan fuertes como los anteriores. Por eso es que Dios invitó a pelear de una forma diferente. No se puede deducir la palabra de Dios. En la Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2. La Biblia dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. ¿Cuándo viene la prueba? Cuando yo obedezco a Dios. Yo permanezco a Él. Cumplo lo que Dios me pide. Ahí es donde viene la prueba. Usted póngase a pensar, esto de deducción y sentido común para mí a mí. El diablo no va a ir a seguir atacando a aquella persona quien ya la tiene en su mano. No, porque ya es de su posesión. El diablo va a ir a atacar a aquella persona quien no la tiene gobernada en su mano. Dios va a tratar de agarrar a aquella persona quien está lejos de su alcance. ¿Y esos quiénes son? Los hijos de Dios, las hijas de Dios. Entonces trata de poner palos en el camino para que uno pueda tropezar. Hacer pozos para que uno pueda caer. Tentaciones, cosas del pasado. Poner cosas en nuestros corazones para que puedan debilitarnos. Esas son las pruebas que el diablo pone para nuestra vida, para que nosotros podamos debilitar. Pero Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dos, en muchas pruebas que el cristiano va a llegar a tener. Y eso se acrecenta mucho más cuando uno se mete en el río de Dios. Cuando uno dice verdaderamente: no quiero estar confiado en Dios, quiero agarrarme de su mano y no soltarme más. Es donde más el diablo pone diversas pruebas. Distintos tipos de estrategias para poder debilitar tu vida. Si no ha podido con una tentación, va a probar con otra. Y si no ha podido con esa otra, va a ponerte otra peor para que uno pueda tropezar, caer y poder doblegarse y arrodillarse ante la presencia del diablo. Eso es lo que va a querer hacer con diversas pruebas. Pero ahí es donde uno debe ser bastante inteligente y decir: no, yo tengo que estar sometido a Dios para poder resistir esta prueba y que el diablo huya de mi vida. No tiene que estar. Entonces, Santiago dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo que siempre Dios está allí de nuestro lado.
mirando qué necesita nuestra vida, sabe mejor que nosotros. Es nuestra responsabilidad de poder hablar con Dios cotidianamente para que se pueda saber lo que nosotros necesitamos de nuestros labios, para que pueda escuchar lo que nuestra vida necesita. Y Dios va a hacernos salir de esa prueba, porque solo no vamos a poder hacerlo. Entonces la siguiente tarea que tuvo que hacer Josué, y ya vamos a terminar nuestro programa, es anunciar la estrategia de lucha. Esta conversación tal vez fueron 2 minutos, 3, 10 horas, no sé. Para mí fue algo prolongado. Dios me tuvo que enseñar cómo hacer las cosas, de cómo comunicar las cosas al pueblo de Dios, de cómo transmitir, de que no golpee, de que no entristezca el corazón, que no dañe sentimentalmente a nadie, sino que tratar de convencer por medio de la palabra de Dios a que todos puedan trabajar. Entonces tuvo que anunciar para mí el siguiente paso, lo que Dios había puesto en sus oídos. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, la palabra de Dios dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz admirable. En otras palabras, cada uno de nosotros somos los anunciadores de lo que Dios va a hacer en nuestra vida y en nuestro entorno. Acá la cosa ya se empieza a abrir un poquito más. Empieza a ser un poco más abarcativa la palabra de Dios. Dios te comunica para que puedas accionar en los demás. Cuando uno habla de la palabra de Dios, de los milagros que Dios puede hacer, de las cosas irracionables para el hombre que Dios puede hacer, ahí es donde Dios empieza a producir el milagro. Porque la palabra de Dios dice: pues vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, para que digan, para que prediquen, para que den la palabra de Dios, de las virtudes de aquel que os llamó a la luz admirable. Antes eran tinieblas, ahora son luz. Antes eran oscuridad, pero ahora son claridad. La gente se va a dar cuenta que con Dios todo se puede, que con Dios es todo diferente, que cuando antes éramos algo irracional, ahora somos seres racionales, que cuando antes éramos seres incomprensibles, ahora somos seres comprensibles. Podemos hacer las cosas posibles. Eso es lo que le quiso decir Dios. Cuando se produzca todo esto, y el último paso para mí es que Dios da victoria siempre en nuestros caminos. Y para cerrar, vamos a repetir el versículo que hemos dicho antes. No es con mis fuerzas, no es con tus fuerzas, ni con espadas, sino más con su Santo Espíritu. Es allí donde Dios te va a entregar la victoria. Es allí donde tu cuerpo se va a sanar. Es allí donde tu vida va a cambiar. A veces penamos con cosas cotidianas que el diablo nos entromete en nuestros pensamientos. Quiere frenar la obra de Dios en tu vida, mujer, en tu vida. Pero no hay nada imposible para Dios. El tiempo va a llegar cuando el milagro se produzca en tu vida, en tu corazón, en tu alma, en tu mente, en tu cuerpo. Créanme que esto es así. Pero hay diversas pruebas que el cristiano, la hija de Dios, tiene que pasar. Y si estás sometido sobre estas diversas pruebas, es porque tu vida está caminando por donde Dios quiere que vayas. Lo único que el diablo quiere hacer es frenar tus pasos y que no sigas hacia adelante, que no puedas proseguir y concluir con la meta que uno se ha trazado, que es escoger la salvación de tu vida para con Dios. Nunca frenes la marcha, nunca frenes el mensaje de Dios en tu vida. Nunca frenes la obra de Dios, porque va a ser la peor elección para nuestro ser. Dios te va a entregar lo que Él quiere para tu vida. Cuando entiendas esto, vas a pedir direccionamiento a Dios. Y en ese direccionamiento Dios te va a enseñar estrategias de cómo luchar. Y te vas a dar cuenta
me has hablado y he entregado lo que me has dado en mi corazón.